Hola amigos. Bienvenido a nuestro análisis del episodio de Windy Hill. Espero 500 me gusta para Zeynep y Halil. Halil lleva a Zeynep al hospital. Halil estaba muy asustado. Zeynep se despierta. Halil, todo el mundo se pregunta por ti. Zeynep, cuando venga el médico quedará claro que no estás embarazada. Él pregunta, ¿cómo los miraré a la cara? Dice que quiero irme sin que nadie me vea. Mientras tanto entran Tulay, la señora Nian y la señora Songul. Luego viene el médico también. Dice que el estado general de Zeynep es bueno. Songul le pregunta al médico cómo está el bebé. El médico responde que el bebé también está bien. ¿Cómo se siente la señora Songul cuando el médico dice que el bebé está bien? Dice que era un veneno muy fuerte. ¿Cómo? Halil y Zeynep también están muy sorprendidos. Todos dicen lo contrario excepto su marido, el médico. Zeynep pregunta, ¿usaste al médico en tu mentira? Eren le pregunta a Selma, ¿te quejaste de mí? Selma dice con miedo, no entiendo nada. La señora Hikmet pensó que solo se llevarían a Selma. Cuando se lleva a Eren con él, se da cuenta del error que cometió. La voz interior de Zeynep pregunta ¿por qué haces esto? La voz interior de Halil es que es seguro que Zeynep no está embarazada. Pregunta por qué el doctor dijo eso. Le pregunta a la enfermera sobre el médico. La enfermera dice que el médico estará en cirugía toda la noche. Dice que no se irá hasta mañana por la mañana. Eren es puesto en duda. La policía pregunta por qué utilizó la violencia contra su esposa. Eren dice que definitivamente no levanté la mano contra él. Selma también dice que están muy felices mientras dan declaración a la policía. Agrega que ama mucho a Eren. Sin embargo, la policía muestra el mensaje de Eren amenazando a Feyyaz. Su esposa permanecerá bajo custodia esta noche. Dice que mañana te enviarán al refugio. Selma no quiere aceptarlo. Halil está con Zeynep. Mientras lo cuidan, hacen contacto visual. Halil quiere peinar el cabello de Zeynep. Zeynep no quiere permitirlo. Halil dice que actúas como una cabra incluso cuando estás enfermo. Zeynep regresa con Halil. Dice que entiendes lo que significa que tus sueños se te escapen. Cuando se despierta a la mañana siguiente, Halil no está en la habitación. La señora Tulay entra en la habitación. Él pregunta ¿por qué estás de pie? Halil intenta comunicarse con el médico del hospital. Sin embargo, se enteran de que el médico está de licencia. Halil dice que el médico estuvo en cirugía hasta la mañana. Se entera de que el médico no realizó la cirugía. Dice que algo anda mal. Llama a Hakan. Hakan, ¿sabes el nombre del doctor? Dice que me busque su dirección. Hakan encuentra la dirección. Va a la casa del médico. ¿Quién dijo que Halil Zeynep estaba embarazada? Un médico me pidió que mintiera. La señora Hikmet acude a la policía. Intenta salvar a Eren. Lleva a Selma a la policía y deja a mi hijo. La policía pregunta, ¿usaste también violencia contra tu nuera? Dice que no hay sabiduría. Luego dice la verdad. Dice que presioné el botón. La policía dice que no podemos llegar a quienes realmente lo necesitan por tu culpa. No puedes superar la conmoción de lo que pasó cuando Eren y Selma salieron. Eren dice que si encuentro a la persona que hizo esto, haré que se arrepienta de haber nacido. Dice que nadie quiere que seamos felices. Hikmet dice que no pude deshacerme de esta novia novata. Halil quiere reunirse con la señora Tulay. La señora Tulay entra al médico. La señora Tulay dice que cree que Zeynep está embarazada. Dice que no quiero que esté triste. Señora Tulay, vi el análisis de sangre en la habitación. Pensé que era algo que estabas ocultando. Dice que pedí ayuda al médico. Halil, lo que hagas dañará nuestro matrimonio. Dice que si vuelves a cometer ese error, no podrás vivir en la granja. El señor Serdar y su esposa vendrán a cenar. Dice que por la noche actuarás como una verdadera esposa. Mientras Halil se prepara para cenar, llega el oficial. Dice que la mesa se prepara junto a la piscina. Mientras tanto, Zeynep sale vestida de la habitación. La voz interior de Halil me deja boquiabierto. Dice que eres muy hermosa.
La voz interior de Zeynep dice, no me mires así. Se encuentran cara a cara. Zeynep dice que estoy listo. Alil toca los labios de Zeynep. Zeynep se avergüenza y dice, ¿qué estás haciendo? Alil dice que tu lápiz labial se está desbordando. Zeynep dice que me lo digas la próxima vez. Cuando Alil sale al jardín, dice que no hagas tonterías. Zeynep dice que solo ríase. Han llegado Serdar Bey y su esposa. Alil y Zeynep les dan la bienvenida. Empiezan a charlar. La esposa de Serdar Bey pregunta cómo se conocieron. Alil recuerda el momento en que se conocieron. Zeynep apareció ante mí con un tractor. Alil le dice a Zeynep, tenía prisa por conocerte. Zeynep dice que nunca olvidarán la propuesta de matrimonio y el día en que se conocieron. Selma quiere quitárselo. Hikmet intenta por todos los medios no eliminarlo. Eren vuelve a caer en el sofá. Zeynep aporta numerosas contribuciones a los proyectos del señor Serdar y su esposa. Están muy impresionados con Zeynep, que está muy equipada. Agradece al señor Serdar. El señor Alil dice que deberías agradecerle a tu esposa. Zeynep dice que ella organizó esta cena. Serdar cuenta lo sucedido. Alil está muy sorprendido. Serdar dice, creo que tu esposa se quedó callada para no ofenderte. El señor Serdar dice, tenemos mucha curiosidad por usted y su esposa, que nos brinda tanto apoyo. Alil y Zeynep van a la habitación. Alil, ¿por qué interfieres en mis asuntos? Intentaste humillarme. Zeynep pregunta cómo se siente tener las cuerdas en manos de otra persona. Hakan llega a su habitación. Dice que el señor Za dejó la presidencia. Eres el único presidente. Dice que su asociación con el señor Serdar será más fácil. Alil cree que hay algo en esta situación. Selma, Hikmet, Am y Selma se declaran la guerra. Hikmet dice, te separaré, una novia novata. No, no me iré, suegra gruñona, responde. Alil Zabei se acerca a él. Le pregunta por qué se retiró de la candidatura. Dice que le gustaría competir contigo. Para los que están allí, las elecciones continuarán. Dice que tenemos otro candidato. Mientras tanto, Zeynep se acerca a ellos. Cuando Alil pregunta quién es el candidato, Zeynep responde, soy yo. No olvides seguirnos y suscribirte para nuevos episodios. Cuídate. Adiós.